que hicimos la semana pasada, alcanzamos a informar acerca de la sanción precisamente esa misma mañana de la ley de presupuesto, de la media sanción a la ley de presupuesto para el año próximo en el Congreso de la Nación. Y Javier hizo un resumen de la participación que habían tenido los distintos representantes de la provincia de San Luis en el Congreso Nacional, que exhibieron sus posturas diversas, en algunos casos, sobre el contenido del presupuesto y sobre el contenido de aspectos específicos del presupuesto elaborado para el año próximo. José Luis Ricardo, de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva del Congreso de la Nación, votó en negativo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En realidad, Ricardo, si uno va siguiendo las actas del Congreso, ha venido trabajando intensamente en toda la preparación del debate en el Congreso y en las reuniones de comisión, con los recursos destinados para el área de ciencia, de tecnología, de innovación productiva y para las universidades. Nosotros destacamos en la síntesis informativa que hicimos el jueves que Ricardo había expuesto en horas de la madrugada precisamente sobre la insatisfacción que le producían las previsiones incluidas para las universidades nacionales. José Luis Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Buen día a todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Nosotros estamos bien ahora, felizmente. Hemos vuelto a la radio hoy, así que estamos muy contentos. A la radio, a la transmisión radial. Yo transmito desde mi casa. Pero queríamos conocer las razones de las observaciones efectuadas al proyecto de ley de presupuesto que ahora va al Senado Nacional en materia de previsiones para las universidades. Bueno, Mario, escuchaba tu presentación y quería decirte que en nuestro bloque político votó en general, nos abstuvimos de votar en el presupuesto como diría, la mejor forma de ayudar al gobierno de la Argentina en un presupuesto que era invotable, pero que necesita de gestos políticos para el exterior, porque está negociando el gobierno la ayuda a organismos internacionales. La verdad que nuestra responsabilidad en un momento difícil de Argentina, decidimos hacer eso, y cuando vos sabés que en los años quienes soy gobierno, cuando tuvieron que votarlos y eran oposición, en los últimos 4 años votaron sistemáticamente en contra. De manera que, bueno, ahí quería hacer esa aclaración, porque después en el voto en particular hubo cuestiones que nos opusimos y votamos en contra, en otras nos abstuvimos y en otras votamos a favor de artículos que son importantes, por ejemplo, para nuestra provincia, obras. En 2 artículos, ¿no? Sí, en 2 o 3, mira, fue tan largo la votación y se fue cambiando que si me preguntás, me acuerdo el artículo de obras para San Luis, por ejemplo, que tenemos por lo menos en la lista una gran cantidad de obras, y el de la deuda, de la devolución de la deuda, y hay algunos otros, por ejemplo el del transporte, de los subsidios al transporte automotor, que era insatisfactorio, pero era mejor que nada, ¿no? Y respecto a la pregunta tuya de universidades, sí, en los pocos minutos que tenemos y en lo difícil que es el tema, digamos, de la conexión para expresarnos, tuvo un planteo que es muy preocupante, porque el presupuesto, si vos mirás el presupuesto de las universidades, históricamente el corazón tiene una planilla donde tiene un crédito para cada universidad en términos de su autonomía, ¿no es cierto? Es lo que debiera ser, es lo más importante, y luego tiene una línea de abajo que se llama, que son recursos para el programa de incentivos y el funcionamiento del sistema universitario general, o cuestiones que las reparte el ministerio
con cierto criterio y discrecionalidad, como el plan Fundar, etcétera. Y ocasionalmente se le suma una planilla B, que es una mala experiencia, pero bueno, que volvió esta vez. Te lo digo en un número y que lo dice todo. El recurso para, o sea, la suma de los créditos para las universidades, es decir, el funcionamiento autónomo que aparece en este presupuesto es 9,3% más que el que acabamos de sancionar definitivamente en agosto para todo el año 2020. O sea que este presupuesto para las universidades, que pueden empezar a decidir mañana en el Consejo Superior, es 9,3% más. Si le sumáramos la parte de abajo que se reserva el Ministerio, una buena cantidad de recursos para distribuir discrecionalmente, se llegaría con suerte a 14%. Y si se le suma la planilla B, que es una forma de quedar bien, digamos, o atender a través de una planilla complementaria, que si es una planilla complementaria decimos por qué no se pone en el crédito de las universidades, así puede planificar, es la famosa planilla de los acuerdos políticos, ¿no es cierto? Llegás al 17%, pero de ese 17% solo el 9,3% lo pueden decidir las universidades. O sea que claramente es un presupuesto de ajuste. No tiene ese presupuesto para sueldos, para salarios, docentes, no docentes, del año 2021, tiene 0 pesos. Es decir, no prevé, como debiera prever cualquier presupuesto, si somos capaces de prever en el presupuesto cuánto va a valer el dólar en diciembre del 2021, que dice el presupuesto que va a valer poco más de 100 pesos, cuando hoy vale 170, y que la inflación va a ser el 29%, entonces aprobar un presupuesto y levantar la mano para un presupuesto que tiene 9% para las universidades no es creíble, está bien. Por más que en ese reparto pareciera, si vos ves en ese reparto del 9% más, a las de nuestra provincia no les ha ido mal, es decir, no se le ha tocado la parte de la torta que tenía, incluso en algunas mejorado. Pero acá la discusión de fondo es que el valor del sistema universitario es la autonomía, y si vos no tenés un presupuesto autónomo, entonces no tenés autonomía de nada, no podés decidir sobre recursos que no tenés. Hay una partida que quedó guardada por ahí de 40.000 millones, que hace referencia a las universidades nacionales, pero que no está en el capítulo de las universidades, en el artículo 12, que es el artículo específico, y que supuestamente es para algún uso. Suponemos que el gobierno se dará cuenta que la inflación de este año a fin del año que viene va a ser un poco más del 9%, ¿no? Hoy es el 35, 37 o 40 galopante, con suerte bajará, pero la verdad que si bajara al 9 para el año que viene sería un verdadero milagro económico, pero lo más probable es que los sueldos necesiten ya por lo que pasó en el 2020, una recomposición más razonable para que o no sea, sea... además del dinero que está previsto, ese 9,3%, Sí, más las otras dos partidas que podrían llegar a hacer que el 17, incremento sea 18%. hasta del 17%. Hay otros 40.000 millones de pesos en otra parte del presupuesto que tendría como finalidad las universidades, pero no se sabe para qué. No se sabe para qué, no se explicó nunca para qué, y además no son 40.000 millones de pesos repartidos entre las universidades como debiera ser para que digamos, decidan autónomamente sobre sus recursos, sino que eso estará sujeto siempre a las transferencias de la jefatura de gabinete. Esto está a golpe de firma de la jefatura de gabinete, y vos sabés que eso se presta primero para la discrecionalidad, para el uso entre amigos, hijos y entenados, como se dice en criollo, y es lo que venimos luchando, es decir, se hizo en estos últimos años un trabajo de sacarle la mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo, porque las universidades no es lo mismo que una empresa del Estado. La universidad tiene un estatus constitucional, no es que nos guste a nosotros, que además nos gusta esa autonomía y la defendemos, pero no es una posición política de Juntos por el Cambio, es la Constitución Nacional. También
había un artículo acerca de que la CIGEN se iba a entrometer en regular las decisiones económicas que tomara la universidad. La universidad es controlada por la Auditoría General de la Nación, eso se logró sacar también al final. Pero ¿qué te digo? En términos políticos generales, todo el presupuesto es un presupuesto con un alto grado de irrealidad, porque ya te digo, poner que el dólar va a estar a 110 pesos entre diciembre del 2021, el 31 de diciembre de 2021, ya es poco creíble. Punto tal que algunos discursos de los diputados oficialistas decían, bueno, la verdad dice que si hay que modificarlo dentro de un tiempo, el presupuesto lo modificamos. Entonces, nosotros no podemos acompañar semejante improvisación. Ya venimos de un año donde en diciembre, cuando asumió el gobierno, no quiso mandar presupuesto a la nación. Estábamos fuera de la pandemia. Dijo, no, bueno, vamos a esperar la negociación de la deuda. No tuvimos presupuesto hasta junio. Vos sabés que las universidades nacionales ya estaban en problemas, estaban alerta. Nosotros elevamos un proyecto de presupuesto en abril, creo, para motivar de que, por lo menos para las universidades nacionales, se definieran los créditos. Ya en ese presupuesto, que fue la ampliación del presupuesto 2019, reconducido a lo que finalmente fue el presupuesto 2020, ya hubo un intento de que todo el aumento que se le ponía al presupuesto para las universidades nacionales sobre el 2019 se lo quedara la jefatura de gabinete para repartirlo. Una lucha a plazo partido durante un mes de debates, porque se quería ampliar el presupuesto, pero no se le quería consignar a cada universidad cuánto le iba a tocar, con lo cual, desde agosto en adelante, ninguna universidad iba a saber con cuánto contaba a fin de año hasta que el jefe de gabinete no le dijera el 31 de diciembre. Pero finalmente aquel pedido de corrección, y de inclusión de la planilla se hizo. Sí, se hizo. ¿Se cumplió? Sí, lo logramos hacer. Pero quiero decir, hay un permanente, pero ahora vuelve un presupuesto, donde hay una línea por ahí donde hay 40.000 millones que no están distribuidos en las universidades. Y la pregunta es si podemos planificar. No hay en este plan de presupuesto para las universidades una certeza o una mínima, digamos, perspectiva respecto a lo salarial. Es decir, el tema salarial no está puesto en este presupuesto de las universidades. Sí, pues si vos le preguntás al gobierno, te va a decir, no, pero tenemos otra partida, ya vamos a ver, va a haber aumentos, va a haber paritaria en algún momento. Pero eso no genera certezas en ese tema. Y además, incluso sobre lo que son los salarios, son recursos que los paga la universidad. Si bien sobre pautas de negociación y pautas de... entonces, esos fueron los motivos principales, por decirte, para que... Ahora, esto podría, este hecho de estos recursos, estos 40.000 millones de pesos para las universidades, sin especificar cómo se van a utilizar, ¿qué podría significar? Que vuelvan, por ejemplo, la financiación de proyectos como aquellos de los yacimientos de carbón en el sur o algunas cuestiones vinculadas como las que ya vivimos en el gobierno anterior, con posiciones, etcétera, no con finalidad estrictamente universitaria, manejado a través de las universidades? Mirá, la verdad, Mario, no puedo ni siquiera sospechar qué es, porque es una línea que no tiene... Si vos pensás de buena fe, pensás que el gobierno no quiere tomar compromisos salariales para el 2021 con los docentes universitarios, que viene de ajuste la cuestión y que hay en esa reserva un buffer o una partida de reserva que a nuestro criterio debería estar en las universidades ya planificada y a criterio del gobierno se la queda el jefe de gabinete como para ir resolviendo el problema salarial que se va a proyectar al año que viene, porque imagínate que si vos en el año 2020 pasó un año que es tremendo, y incluso si se afloja la pandemia y entramos en el 2021 y no hablas de recomposición salarial, le metiste la mano en el bolsillo a todos los docentes universitarios y a los no docentes también, a ambos claustros. Entonces va a haber una demanda y va a haber que resolverla. Trato de pensar de buena fe, mira, Mario, porque creo que con la experiencia que pasamos,
no tendremos un gobierno que trata de repetir semejante cosa, ¿no? Pero la verdad que es una especulación. Si ahora, ponete que el gobierno hubiese dicho, el presupuesto enviado por el gobierno prevé una inflación del 29%, que es discutible. Nosotros creemos que va a ser más, pero ojalá fuese 29 o menos. Ahora, es 29, pero si vos ves en las partidas universitarias no está el 29%, ni el 25, ni el 24, ni el 20, que se podría haber incorporado e incluso después haber aumentado si las negociaciones salariales nos exigen más. No, está el 9,3 más la planilla B, que se supone que no se puede usar para sueldos, sino para obras y ese tipo de cosas, y con todo el viento a favor llegás a 17,7, 18, porque se terminó de modificar sobre la hora, la verdad que fue así, sobre la madrugada, se agregaron 2.000, se repartieron entre algunas universidades 2.000 millones de pesos más, muchas de ellas, por supuesto, amigas, ¿no? Amigas del gobierno. Así que esa es la cuestión. Yo pienso que es para eso, si vos me preguntás. Ahora, que cuando algo es discrecional y lo va a usar el jefe de gabinete y va a tomar decisiones sobre eso, la experiencia no ha sido buena, nunca. Es decir, todo lo que es discrecional va en contra de la autonomía. Y nosotros defendemos la autonomía no como un valor de un partido político, sino algo que realmente cuando fue bien, cuando fue respetado, cuando la universidad tuvo esa dinámica, realmente son los mejores momentos de la universidad, no tener restricciones, claro. Y si no, tenemos que cambiar la Constitución. Yo votaría en contra, pero no podemos tener una Constitución donde dice que los recursos de una institución los tiene que manejar la institución, y tenemos un gobierno, y ha habido, digamos, si repasamos la historia, seguramente ha habido más ejemplos de esto, ¿no? Diputado, perdón, y en ese panorama que usted está marcando, remarcó en su alocución en la Cámara de Diputados el panorama que tienen las universidades propias aquí en la provincia, y dijo que 2 de las 3 universidades nacionales que tiene San Luis están consideradas, pero aún así tampoco les va a alcanzar este presupuesto que se está marcando para el año 2021. Claro, quiero explicar, tenés razón, porque yo creo que rápidamente mencioné eso, me quedaban pocos minutos o segundos para mi discurso. La cuestión, ¿qué quise decir y qué es cierto? En el crédito, para hacerlo específico, en el 2020, en agosto, se estableció un crédito para todas las universidades nacionales de 196.000 y un poquito más de millones de pesos, ¿no? Y para las mismas universidades ahora, en este presupuesto, que es la parte de arriba de la planilla, se llama la planilla del artículo 12, la planilla 1, hay 215.302 millones de pesos y un poquito más, ¿no? En ese reparto de ese total, cada universidad tiene un porcentual, como lo tenía en el 2019, ¿no? Y como lo tuvo en el 2020 con la ampliación. En ese porcentual, es la parte de esa torta, por así decir, que es la torta más genuina, porque es donde cada universidad recibe el número con el que va a trabajar, y en ese porcentual, tanto la Universidad respecto del año 2020, tanto la Universidad Nacional de San Luis, como la Universidad de los Comechingones, como la Universidad Nacional de Villa Mercedes, ninguna perdió, es decir, no se le recortó esa torta porcentual, ¿no? Incluso la Universidad Nacional de San Luis subió un poquitito, y Comechingones también. Pero claro, cuando vos ves el tamaño de la torta, y ahora es lo que quería decir, el tamaño de esa torta, donde estamos hablando cómo está repartida, porcentualmente, es 9,3% mayor que la de 2020. Entonces la pregunta es, con una torta que es 9,3% mayor que la del año 2020, no podés hacer frente a las demandas salariales que vas a tener en 2021, porque nadie en su sano juicio piensa que vamos a pasar todo el 2020 y el 2021 con un aumento de 9%, cuando la inflación que pasó en este tiempo y que va a influir en el año que viene va a ser por encima del 30% por lejos.
Si no, estamos aceptando, de hecho, un presupuesto con un recorte de 20% para los salarios y no lo vamos a hacer. Es decir, por mucho menos hubiéramos tenido una movilización, por mucho menos en nuestro gobierno casi se paró todo el sistema universitario. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, que haya recursos y ojalá en esos 40.000 millones esté destinado a esto, que no están en el presupuesto universitario, no están en el artículo 12, por eso no lo considero presupuesto de las universidades. Pero, bueno, en general el presupuesto de ajuste, es ajuste para los jubilados también, vos sabés que a los jubilados se les tocó la fórmula. Sí, va a ser grande. Va a ser muy grande. Es de ajuste. Luis Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José. Que tengan buen día. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. El diputado nacional José Luis Ricardo estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la música, a la pausa y volvemos.